Mi nombre es Brooke Lawson, y la noche que cumplí 30 años, mi regalo de cumpleaños se convirtió en la razón por la que mi propia familia intentó mantenerme encerrada en su casa. La abuela esperó hasta que los platos del pastel fueron retirados y luego deslizó un sobre blanco sobre la mesa. Dentro había un cheque por $100.000 extendido solo a mi nombre. Antes de que pudiera hablar, mamá cerró con llave la puerta trasera. Papá cruzó la habitación y echó el cerrojo de la puerta principal. Mi hermano se apoyó contra la pared, sonriendo como si ya supiera cómo terminaría esto. Ese dinero pertenece a esta familia, espetó mamá. Papá me ordenó que le entregara el cheque. Cuando me negué, me agarró el brazo con fuerza y trató de alcanzar el sobre. Mi hermano se rió. Nunca lo cobrarás. Esa frase me asustó más que las puertas bloqueadas porque no sonó como una amenaza. Sonó como si él supiera algo que yo no. Escondí el cheque dentro de mi blusa, fingí que finalmente me rendía y esperé el único error que siempre cometían cuando creían que habían ganado. 20 minutos después, me arrastré por debajo del sistema de apertura de emergencia de la puerta del garaje, con un zapato menos y mi reloj inteligente grabando cada palabra detrás de mí. Conduje directamente al banco de la abuela. El gerente escaneó el cheque, miró su pantalla y se puso completamente pálido. Luego lo empujó de vuelta sin volver a tocarlo. Señora, susurró, no endose esto. No lo cobré. Llame a las autoridades ahora. Antes de que les cuente lo que vio y por qué mi familia necesitaba tanto ese cheque, díganme, ¿qué hora es donde están, desde dónde están viendo esto y cómo está el clima allí ahora mismo? Tengo curiosidad por ver qué tan lejos viajará esta historia. Hasta esa noche, había pasado la mayor parte de mi vida creyendo que el comportamiento de mi familia era injusto pero ordinario. Mi padre, Kevin, lo llamaba responsabilidad. Mi madre, Amy, lo llamaba lealtad. Mi hermano menor, Ethan, lo llamaba el orden natural de las cosas. Cada vez que Ethan fracasaba, alguien más absorbía el costo, y ese alguien solía ser yo. Cuando abandonó la universidad, mis padres usaron el dinero reservado para mi posgrado para cubrir su contratiempo temporal. Cuando destrozó un coche de arrendamiento, me pidieron que fuera cofirmante de otro porque mi crédito era mejor. Cuando me negué, mamá les dijo a los parientes que había abandonado a la familia durante una crisis. Ethan creaba un problema. Mis padres lo rebautizaban como una emergencia familiar, y se esperaba que yo me sacrificara. La abuela Eleanor había observado más de lo que yo entendía. Había construido un exitoso negocio de suministros marinos con mi abuelo y lo vendió antes de que yo terminara la secundaria. Era generosa pero nunca descuidada. Pagaba directamente a la librería de mi universidad porque no confiaba en que mis padres me entregarían el dinero. En ese momento, pensé que simplemente era precavida. Mirando hacia atrás, su precaución era una advertencia. El cheque de $100.000 llegó sin ningún discurso. La abuela lo deslizó hacia mí después de la cena y dijo, «Esto es por la vida que seguiste posponiendo». El tenedor de mi madre se detuvo en el aire. Mi padre no pareció sorprendido. Parecía alarmado. Los ojos de Ethan se dirigieron directamente al número impreso en la parte inferior. No preguntó cuánto me había dado la abuela. Se inclinó más cerca como si confirmara un detalle. El dinero podría haber saldado mis préstamos estudiantiles, darme un pago inicial y ayudarme a reconstruir mi vida después de mi divorcio. Más que eso, representaba una elección que nadie más controlaba. Mamá se estiró sobre la mesa y se ofreció a guardarlo en un lugar seguro. Retiré el sobre. Su sonrisa desapareció. Papá bloqueó la puerta principal. Mamá bloqueó la trasera. Ethan se interpuso entre mí y el pasillo donde estaban mi teléfono y mi abrigo. La abuela permaneció sentada, pero el miedo reemplazó la calidez en su rostro. Kevin dijo que el dinero de la abuela siempre había estado destinado a la familia. Amy añadió que la empresa de Ethan se enfrentaba a una fecha límite y que el cheque podría evitar un desastre. Nadie explicó por qué su negocio dependía de mi regalo de cumpleaños. Cuando intenté irme, papá me agarró la muñeca y dijo que no iría a ninguna parte hasta que lo endosara. Grité que no podía retenerme allí. Me empujó hacia atrás una vez, de forma rápida e impactante, y luego se quedó helado. La abuela se levantó y le dijo que había ido demasiado lejos.
Mamá le espetó que se sentara. Ethan tomó mi teléfono y lo deslizó en el bolso de Amy. El miedo se convirtió en claridad. Estaban controlando las puertas, mi teléfono y el único documento que parecían desesperados por obtener. Recordé tener 19 años cuando papá se quedó con mi reembolso de impuestos porque la casa lo necesitaba. Recordé haber enviado $5,000 para la supuesta emergencia médica de Ethan y luego descubrir que había cubierto su nómina. Había tratado cada incidente por separado. Ahora veía el sistema. La abuela tocó 2 veces el broche de plata de su suéter y luego miró mi muñeca. Llevaba el reloj inteligente que me había regalado por Navidad. Tenía servicio celular y podía grabar sin mi teléfono. Presioné el atajo debajo de la mesa. Una suave vibración confirmó que la grabación había comenzado. Pregunté qué pasaría si me negaba. Kevin dijo que harían lo que fuera necesario. Amy dijo que me arrepentiría de humillarlos. Ethan se acercó y murmuró, solo necesitamos el original antes de que el otro se cobre. Papá se giró hacia él tan bruscamente que la habitación quedó en silencio. Ethan intentó restarle importancia con una risa, pero la abuela también lo había oído. Su rostro perdió todo el color. ¿Qué otro? ¿Otro cheque? ¿Otra transacción? Quería exigir una respuesta, pero la ira los haría ser más cuidadosos. Así que bajé la mirada, dejé caer los hombros y les dije que necesitaba tiempo para pensar. Mamá pareció aliviada, no preocupada. Papá soltó mi muñeca. Creyeron que la vieja Brooke había regresado. La que confundía la rendición con la paz. No tenían idea de que los estaba grabando. Y por primera vez en mi vida, dejé de intentar que me entendieran y comencé a planear cómo salir. Les dije que podría firmar si me explicaban a dónde iría el dinero. Quería que hablaran. Kevin dijo que Ethan tenía el cierre de una propiedad comercial a la mañana siguiente y necesitaba liquidez temporal. Amy prometió que el dinero sería devuelto en 30 días. Ethan me advirtió que no hiciera preguntas sobre documentos que no entendería. Sus respuestas se contradecían entre sí. Si la transacción era legítima, ¿por qué quitarme el teléfono? Si el dinero era temporal, ¿por qué bloquear las puertas? ¿Y por qué Ethan había mencionado que se estaba cobrando otro cheque? Pedí un bolígrafo. Mamá se apresuró a la cocina, segura de que me había rendido. La abuela se movió a mi lado y fingió alisar el mantel. Algo pequeño presionó mi palma. La llave de latón del viejo gabinete del garaje donde el abuelo había guardado la manija de liberación de emergencia y el control remoto de repuesto. Susurró, no firmes nada. Amy regresó con un bolígrafo y papel en blanco. Kevin me ordenó que endosara el cheque y declarara que lo estaba transfiriendo voluntariamente a Harbour Point Development, la compañía de Ethan. Sabía que supuestamente Harbour Point estaba convirtiendo un almacén frente al mar en oficinas de lujo. Sin embargo, cada cena familiar terminaba con otra petición de dinero. Coloqué el cheque sobre la mesa pero mantuve mis dedos sobre él. Muéstreme la información de la cuenta de la empresa, dije. Ethan se opuso. Me negué a firmar sin ella, así que Kevin lo envió al estudio a buscar una carpeta. Amy lo siguió. Papá se inclinó. No empeores esto. Tu hermano ya se ha comprometido con el trato. Si el banco ve 2 instrumentos y comienza a hacer preguntas, todo se derrumba. Se dio cuenta demasiado tarde de lo que había admitido. Pregunté, ¿2 instrumentos? Intentó tomar el cheque. La abuela volcó su vaso de agua, y cuando él se giró, doblé el cheque dentro de la tarjeta de cumpleaños y corrí. Llegué a la puerta interior del garaje, la abrí con la llave de latón y la cerré de golpe detrás de mí. El interruptor eléctrico había sido desactivado, pero me subí a un banco de almacenamiento, abrí el viejo gabinete y tiré del cordón rojo de emergencia. Papá embistió la puerta desde el pasillo. El pestillo tembló. Levanté la puerta metálica del garaje solo 2 pies antes de que se atascara, caí al concreto y me deslizé por debajo. Papá intentó agarrarme el tobillo, pero la puerta se estrelló entre nosotros. Corrí a mi coche, lo arranqué con la llave de repuesto escondida en la caja de seguridad del guardabarros y retrocedí mientras él golpeaba la ventana. Mi teléfono había desaparecido,
Pero mi reloj todavía funcionaba. Llamé a Daphne Ortiz, mi amiga más cercana y asistente legal en un bufete que manejaba casos de explotación financiera. Le dije que me habían restringido, intimidado y amenazado por el cheque de la abuela. Ella preguntó, ¿alguien mencionó otro cheque? 6 meses antes, la abuela había consultado a su bufete sobre retiros sospechosos. Daphne no había llevado el caso y no podía compartir detalles confidenciales, pero sabía que la abuela temía que hubiera documentos falsificados. Mi familia nunca había mencionado esa reunión. Daphne me dijo que no fotografiara, endosara ni alterara el cheque. El banco emisor podría verificarlo y conservarlo como prueba. Se reuniría conmigo allí y contactaría a su abogada supervisora. Mientras conducía, un SUV negro apareció detrás de mí. Parecía el de Ethan. Giré a través del estacionamiento de un supermercado y rodeé una subestación de seguridad hasta que el SUV pasó de largo. Tal vez era un extraño, pero me negué a llevar a nadie directamente al banco. Aparecieron 2 mensajes en mi reloj. Mamá escribió, vuelve a casa ahora. Podemos arreglar esto. Ethan escribió, cobra ese cheque y la abuela lo pierde todo. Guardé ambos y se los reenvié a Daphne. Su advertencia no sonaba protectora. Sonaba como una forma de presión. En el banco, entré con un solo zapato, un codo raspado y la tarjeta de cumpleaños debajo de mi chaqueta. Le dije al oficial de seguridad que podría estar llevando evidencia de un grave engaño financiero y que mi familia había intentado evitar que saliera de una casa. Me llevó a una oficina con paredes de cristal y llamó a los investigadores. El gerente de la sucursal, Marcus Hall, conocía a la abuela por su nombre. Leyó la cantidad, la firma, el número de ruta y el número de serie antes de escanear el cheque. El color desapareció de su rostro. Preguntó si lo había endosado. Dije que no. Cerró la puerta de la oficina con llave y llamó al oficial de seguridad para que entrara. Señorita Lawson, dijo. Este número de cheque ya se está presentando en otra sucursal por $475.000. Fingir obedecer me había salvado, pero también me había colocado en medio de un gran plan ya en marcha. Mi cheque era por $100.000 y llevaba la firma familiar de la abuela. El duplicado que se estaba depositando en Harbor Point Development era por $475.000. Ambos llevaban el número 1847. Marcus explicó que 2 cheques de la misma cuenta nunca podían compartir el mismo número de serie. Uno de ellos tenía que ser un cheque falsificado. Colocó el mío debajo de una lámina protectora transparente en lugar de volver a manipularlo y le pidió al oficial de seguridad que anotara la hora exacta. Ese pequeño procedimiento hizo que el peligro se sintiera real. Hasta entonces, una parte de mí todavía esperaba que esto fuera un feo malentendido sobre el derecho a algo. Ver a un gerente de banco establecer una cadena de custodia me dijo que era una prueba. Marcus también explicó que si el cheque falsificado se hubiera cobrado primero, el cheque genuino podría haber sido rechazado automáticamente, y toda la cuenta de la abuela podría haber sido congelada mientras los investigadores resolvían qué documento era real. Mi familia había estado compitiendo contra un reloj que yo no sabía que existía. Le dije que la abuela había escrito el mío y me lo había entregado hacía menos de una hora. Describí a Ethan mirando la línea inferior, a mis padres exigiendo el original y la advertencia de papá sobre que el banco viera 2 instrumentos. Marcus solicitó al oficial de cumplimiento regional. Las autoridades llegaron minutos después. La agente Elena Cho tomó mi declaración, fotografió mi codo raspado y copió la grabación de mi reloj. Las palabras de Ethan, solo necesitamos el original antes de que el otro se cobre, fueron lo suficientemente claras como para silenciar a todos en la oficina. Marcus me pidió que llamara a la abuela. La agente Cho usó su teléfono en altavoz. La abuela respondió después de 4 timbres. Oí a mamá discutiendo en el fondo. La abuela dijo que Amy la había llevado arriba a descansar y no le devolvía el bolso. Se enviaron oficiales a la casa de inmediato. La abuela confirmó que había extendido mi cheque por $100.000 y que nunca había autorizado un pago a Harbor Point por $475.000. El banco congeló la transacción duplicada. La seguridad de la otra sucursal detuvo a la persona que lo presentaba hasta que llegaron las autoridades. Era Ethan.
Había salido de la casa minutos después de que yo escapara, llevando un cheque falsificado con la firma falsa de la abuela. Mis padres no solo querían mi regalo porque se sentían con derecho a él. Necesitaban que el cheque genuino fuera destruido, alterado o endosado antes de que el banco comparara los dos instrumentos. Si yo hubiera endosado el mío a Harbour Point, podrían haber afirmado que la abuela aprobó ambos. Si lo hubiera roto, la comparación física más fuerte habría desaparecido. Daphne llegó con su abogada supervisora, Rachel Kim. Con el permiso de la abuela, Rachel explicó que la abuela había contratado a su bufete 3 semanas antes después de descubrir retiros sospechosos, una contraseña en línea cambiada y una línea de crédito abierta contra una propiedad que poseía en su totalidad. Cuando se enfrentó a Kevin, él culpó a errores bancarios y se ofreció a encargarse de todo. En cambio, la abuela contactó a un abogado y el banco puso su cuenta bajo monitoreo mejorado. La abuela todavía tenía la intención de que los $100.000 fueran mi regalo de cumpleaños, en parte porque sospechaba que se había tomado dinero de fondos destinados a mí años antes. Rachel había aconsejado una transferencia bancaria, pero la abuela insistió en un cheque personal porque quería ver si alguien reaccionaba al número de cuenta. Esperaba codicia y preguntas. No esperaba puertas bloqueadas ni intimidación extrema. Sentí que la ira crecía junto a mi miedo. Había convertido un regalo real en una prueba sin decírmelo. Rachel no defendió esa elección. Tienes todo el derecho a estar enojada, dijo. Fue la primera vez que alguien alrededor de mi familia admitió que el amor no borraba la responsabilidad. Las autoridades llegaron a la casa y encontraron a la abuela a salvo. Kevin intentó salir por el patio trasero, pero fue detenido. Amy calificó todo de malentendido. Marcus me dijo que los fondos de mi cheque estaban seguros en una cuenta protegida, pero que procesar el cheque de inmediato podría interferir con las pruebas. Una vez que los investigadores lo documentaran, la abuela podría cancelarlo y volver a emitir el regalo a través de su abogado. La agente Cho escuchó otra sección de mi grabación. Kevin dijo que no se podía permitir que el banco comparara los originales. Amy dijo, una vez que ella firme, decimos que Eleanor aprobó ambos. Ethan respondió que Harbour Point recibiría el dinero y lo reemplazaría antes del final del trimestre. Habían discutido el plan frente a mí porque creían que el miedo me hacía impotente. La agente Cho preguntó si estaba dispuesta a hacer una declaración formal contra mis padres y mi hermano. Pensé en todos los años que los había protegido guardando silencio. Luego pensé en la abuela arriba sin su bolso, mi teléfono escondido, la mano de papá agarrándome el brazo con fuerza y el cheque falsificado siendo depositado mientras yo estaba encerrada en la casa. Sí, dije, y quiero que examinen cada cuenta que hayan abierto a mi nombre. La investigación se amplió en 48 horas. Un registro de la casa produjo papel de cheque triturado en el maletín de Ethan, un escáner portátil en el estudio de papá, copias de la firma de la abuela y una carpeta marcada con BL, que contenía mi número de seguro social. Antiguas declaraciones de impuestos y papeles de préstamos que nunca había visto. Mi familia no solo había apuntado a la abuela, sino que habían usado mi identidad para apoyar los negocios de Ethan. Un contable forense descubrió que Harbour Point nunca fue dueño del almacén frente al mar que Ethan decía estar desarrollando. Una vez tuvo una opción de compra, pero esa opción había expirado. Ethan siguió recaudando dinero diciéndoles a parientes e inversores privados que el proyecto estaba esperando permisos. Los nuevos depósitos pagaban antiguas obligaciones, deudas personales y gastos de lujo. El cheque falsificado estaba destinado a satisfacer a un inversor que había amenazado con demandar. Kevin preparó estados financieros falsos. Amy presionó a los parientes y controló la narrativa familiar. Los detectives recuperaron mensajes en los que ella le decía a Ethan que me mantuviera emocional porque la culpa me hacía más fácil de manejar. También instruyó a Kevin para que tomara mi teléfono y bloqueara las puertas hasta que yo firmara. Leer eso dolió más que la lucha física. La intimidación había sido un estallido de ira. La manipulación había sido planeada. La carpeta a mi nombre reveló una línea de crédito comercial de $220.000 garantizada con una firma digital falsa. La solicitud me incluía falsamente como directora financiera de Harbour Point. Los pagos atrasados habían dañado mi crédito y explicaban por qué una preaprobación de hipoteca había fallado el año anterior. Mis padres habían culpado a mi divorcio.
En realidad, me habían saboteado. Obtuve una orden de protección. Ethan fue detenido por las autoridades después de intentar vaciar una cuenta de negocios de forma remota. Kevin y Amy fueron liberados en espera de audiencias, pero varias cuentas fueron congeladas. Me mudé a la habitación de invitados de Daphne, cambié todas las contraseñas, congelé mi crédito y contraté a un abogado. Cuando sugerí retirar la denuncia formal para evitar destruir a la familia, Daphne se enfureció. La acusé de tratar mi vida como un expediente. Ella respondió, no, Brooke. Estoy tratando lo que te pasó como si importara. La abuela pidió reunirse. Me negué 2 veces y luego acepté verla en la oficina de Rachel. Puso viejos extractos de fideicomiso frente a mí y dijo, te fallé mucho antes de tu cumpleaños. Mi abuelo había creado fideicomisos de educación iguales para Ethan y para mí. Yo solo recibí un pequeño pago de matrícula. Kevin había desviado $186.000 de mi parte a través de un poder notarial que la abuela creía que se limitaba a asuntos fiscales. Lo había cuestionado años antes, pero él afirmó que yo había aceptado usar el dinero para gastos familiares. Le creyó porque quería creer que su hijo no le estaba quitando a su propia hija. La abuela admitió que el cheque de $100.000 era en parte una restitución, aunque no podía reemplazar el crecimiento perdido ni las oportunidades. También admitió que esperaba que la reacción de mis padres revelara si sabían de su cuenta protegida. Le dije que la intención no borraba el peligro. Estuvo de acuerdo. No reparamos nuestra relación ese día, pero establecimos reglas. No más pruebas secretas, no más decisiones financieras tomadas para mi protección y total transparencia. Mis padres respondieron con una campaña de desprestigio. Amy publicó que yo había manipulado a una anciana y había provocado que Ethan enfrentara consecuencias por celos. Los parientes exigieron que retirara mi declaración. Una tía escribió, pase lo que pase, la acción legal es demasiado dura para la familia. Respondí una vez, la familia no es inmunidad ante las consecuencias. Luego dejé de dar explicaciones. Kevin presentó una demanda civil diciendo que el regalo de la abuela en realidad devolvía un antiguo préstamo que él le había hecho a su negocio. La afirmación era falsa, pero abrió el proceso de descubrimiento. Ese se convirtió en uno de sus peores errores. Obtuvimos correos electrónicos discutiendo firmas falsas, reuniones escenificadas y que parientes eran más fáciles de presionar. Un mensaje de Kevin decía, Brooke cederá si Amy llora. Otro decía, usa un duplicado del nuevo talonario y destruye el real. La confrontación de cumpleaños no fue espontánea. Fue el paso final de un plan. El juez civil desestimó la demanda de Kevin y remitió los documentos sospechosos a los investigadores. Sus clientes de contabilidad se fueron. Amy fue destituida de la junta de una organización benéfica después de que los auditores encontraran pagos desviados a una empresa de eventos controlada por Ethan. Las facturas legales agotaron las cuentas que no estaban congeladas. Sus consecuencias comenzaron antes de cualquier fallo oficial. Los clientes desaparecieron. El crédito se esfumó. Los amigos dejaron de devolver las llamadas. Y la historia pública se les escapó de control. Los fiscales ofrecieron una resolución negociada si la abuela y yo apoyábamos cargos reducidos. Los parientes lo llamaron una oportunidad para la paz. Yo lo vi como otra solicitud para protegerlos de las consecuencias. Un acuerdo privado podría devolver el dinero, pero preservaría el sistema que nos había dañado. Le dije al abogado que testificaría y cooperaría plenamente. Esta vez, no comprarían mi silencio con promesas. Los meses previos al juicio no fueron una victoria limpia. Mi crédito bajó antes de que se eliminaran las cuentas no autorizadas. Pasaba las noches respondiendo a los investigadores y las mañanas tratando de mantener mi trabajo. Mensajes anónimos me llamaban codiciosa. Cada número desconocido me ponía tensa. La independencia no se sentía como un discurso. Se sentía como terapia, formularios legales, cámaras de seguridad y aprender a no disculparme por las precauciones. La evidencia más sólida provino del rastro del dinero. Los contables rastrearon más de $1,30 millones desde las cuentas de la abuela, mi fideicomiso de educación e inversores privados hacia empresas controladas por Ethan. Algunos depósitos pagaron a inversores anteriores.
Algunos cubrieron la hipoteca de mis padres y el estilo de vida de Ethan. El proyecto del almacén existía principalmente en representaciones brillantes. Las facturas falsas de contratistas provenían de plantillas en la computadora de papá. Los mensajes de mamá mostraban que reclutaba parientes llamando a la inversión aprobada por la abuela. El informe forense trazó las transferencias mes a mes y destruyó su afirmación de que se trataba de una decisión desesperada. Cada vez que el plan comenzaba a fallar, encontraban una nueva cuenta de un pariente o una firma para explotar. Mi nombre apareció en los registros mucho antes de mi cumpleaños, demostrando que el préstamo falso no fue una medida de emergencia. Era parte de la arquitectura. Ver las transacciones dispuestas en columnas fue extrañamente clarificador. Su manipulación siempre se había sentido caótica cuando vivía dentro de ella. En papel, estaba organizada. El cheque duplicado conectó todo. Ethan copió el número de serie de una fotografía que Kevin tomó mientras la abuela preparaba mi sobre de cumpleaños. Creían que el original sería confiscado, alterado o destruido. Mi negativa creó dos instrumentos en el sistema bancario, y mi escape entregó el auténtico antes de que el cheque falsificado se cobrara. La elección que llamaron egoísta fue la única razón por la que el plan se detuvo en tiempo real. Mis padres solicitaron mediación. Ofrecieron un reembolso parcial y una disculpa privada si la abuela y yo pedíamos clemencia. Kevin parecía más viejo, pero no arrepentido. Dijo, «Has dejado claro tu punto». Le pregunté si había falsificado mi firma. Culpó a Ethan. Le pregunté si había bloqueado las puertas. Lo llamó un desacuerdo privado. Le pregunté si me había agarrado físicamente. Dijo que las emociones estaban a flor de piel. Amy comenzó a llorar y dijo que había pasado su vida manteniendo unida a la familia. Recordé el correo electrónico de Kevin. Bro que cederá si Amy llora. Le pregunté por qué me quitó el teléfono y le dijo a Ethan que me mantuviera emocional. Sus lágrimas se detuvieron. Ethan apareció por vídeo desde un centro y culpó a la contabilidad de papá, a los inversores y a la economía. Luego me miró y dijo, «Podrías haber arreglado esto dándonos el cheque». Eso puso fin a la mediación. Me negué a cualquier acuerdo basado en el secretismo o la responsabilidad minimizada. Su abogado calificó mis condiciones de punitivas. Dije, las consecuencias pertenecen al tribunal. La verdad me pertenece a mí. Después de que la mediación fracasara, los registros judiciales llegaron a los reporteros locales. La historia pasó de ser una disputa de herencia familiar a un caso de manipulación financiera, uso indebido de identidad y engaño que involucraba intimidación extrema durante un depósito activo de un cheque falsificado. La organización benéfica de Amy cortó públicamente los lazos con ella. La certificación profesional de Kevin fue suspendida. Los inversores de Ethan presentaron demandas por separado. La casa familiar, refinanciada a través de documentos vinculados a la línea de crédito comprometida de la abuela, fue embargada. Ver la casa convertirse en evidencia fue complicado. Guardaba recuerdos dolorosos, pero también mañanas de Navidad y la cocina donde la abuela me enseñó a hornear. La rendición de cuentas puede quitarle el techo a las personas que te hicieron daño, al mismo tiempo que destruye el lugar donde una vez esperaste que te amaran. No necesitaba disfrutar de cada consecuencia para creer que era necesaria. La abuela se mudó a un apartamento seguro, revocó todos los antiguos poderes notariales y creó un fideicomiso transparente gestionado por un fiduciario independiente. Después de que los investigadores liberaran los fondos, su abogado volvió a emitir mi regalo de $100.000 a través de un depósito en garantía. Pagué los gastos legales, coloqué la mayor parte del dinero en una cuenta asegurada separada y usé una parte para el modesto depósito de un apartamento. El dinero ya no se sentía mágico. Se sentía como una responsabilidad que finalmente se me permitía manejar. Las audiencias comenzaron 11 meses después de mi cumpleaños. Los investigadores demostraron que Ethan creó empresas falsas. Kevin suministró documentos y acceso, y Amy coordinó la presión y el reclutamiento. La defensa lo llamó una disputa de negocios familiar. Luego el jurado escuchó la grabación de mi reloj. Papá advirtiendo que todo se derrumbaría si el banco veía dos instrumentos. Ethan diciendo que necesitaban el original. Mamá diciendo que afirmarían que la abuela aprobó ambos.
Testifiqué durante casi 4 horas. La defensa preguntó por qué fui al banco en lugar de volver a casa. Dije que Ethan me había dicho que nunca cobraría el cheque y quería saber por qué. Preguntaron si odiaba a mi familia. Respondí, odiaba lo que hicieron y en quién me convertí a su alrededor, pero estoy aquí porque creían que ser familia significaba que nunca diría la verdad. La abuela testificó al día siguiente. Admitió que ignoró las señales de advertencia porque quería creerle a Kevin. Mirando directamente al jurado, dijo, protegí a mi hijo de pequeñas consecuencias hasta que creyó que nunca habría grandes. El jurado deliberó durante 2 días. Pasé esas horas caminando cerca del almacén vacío frente al mar que Ethan había anunciado. Detrás de su valla oxidada, se veía exactamente como sus promesas, impresionante desde la distancia y hueco al acercarse. Cuando el tribunal llamó para decir que se había llegado a una decisión, no me sentí triunfante. Me sentí preparada. El jurado encontró a Ethan responsable de engaño financiero, uso indebido de identidad y aprovechamiento de una persona mayor. Kevin fue encontrado responsable de conspiración, falsificación de registros financieros, uso indebido de identidad y restricción ilegal. Amy fue encontrada responsable de conspiración, aprovechamiento de una persona mayor, manipulación de pruebas y restricción ilegal. Fue absuelta de un cargo directamente relacionado con el altercado físico porque papá actuó solo en ese momento, pero los mensajes demostraron que ayudó a planificar la restricción y la historia de encubrimiento. En el fallo final, varios parientes describieron la pérdida de sus ahorros de jubilación en Harbour Point. Una pareja había pospuesto la atención médica. Un antiguo cliente de papá descubrió documentos fiscales alterados. El plan se había extendido mucho más allá de mi mesa de cumpleaños. Ethan fue condenado a pasar 9 años en un centro federal. Kevin recibió 11 porque abusó de la confianza profesional y familiar. Amy recibió 5 años seguidos de libertad supervisada y se le prohibió administrar fondos de caridad o actuar como fiduciaria de nadie. A los 3 se les ordenó pagar una restitución, aunque todos sabían que solo una parte del dinero se recuperaría. La jueza dijo que el maltrato financiero dentro de las familias a menudo se oculta por la vergüenza y la lealtad. Dijo, las puertas bloqueadas y los teléfonos escondidos demostraron que esta familia entendía el poder del silencio e intentó imponerlo. Luego dijo, denunciar el delito no había roto a la familia. Las acciones lo habían hecho. Kevin se disculpó por cómo parecía la situación. La jueza le preguntó si aceptaba haber falsificado documentos y ayudado a restringirme. Los llamó errores. Era el mismo lenguaje vago que había usado toda mi vida. Suficientemente suave para sonar arrepentido y suficientemente vacío para proteger su propia imagen. Amy dijo que había perdido su hogar, amigos, posición en la comunidad de hijos. Se giró hacia mí y susurró, ¿estás contenta ahora? Por un segundo oscuro, quise decir que sí. Quería que supiera que sus lágrimas ya no controlaban el final. Pero la felicidad no era lo que sentía. Sentía pena, ira, alivio y una estabilidad que nunca había conocido a su alrededor. Ahora estoy a salvo, respondí. La casa familiar fue vendida bajo supervisión judicial. Las ganancias se destinaron a los acreedores y a la restitución. El negocio de contabilidad de papá cerró. Las empresas de Ethan fueron disueltas. La organización benéfica de Amy exigió el reembolso del dinero desviado a través de su negocio de eventos. Su círculo social guardó silencio cuando la evidencia se hizo pública. Algunos parientes se disculparon. Otros insistieron en que el resultado fue excesivo y dejaron de hablarme. Aprendí que perder a las personas que requieren tu silencio no es lo mismo que perder el amor. Asistí a la inspección final antes de la venta porque varias cajas con mis pertenencias de la infancia permanecían en el ático. De pie en el comedor, todavía podía imaginar el sobre deslizándose sobre la mesa y oír el cerrojo echándose. Esperaba que la casa se sintiera poderosa. En cambio, se sentía pequeña. El edificio nunca me había controlado. Las personas dentro me habían convencido de que irse era imposible. Tomé mis fotografías, dejé los viejos libros de contabilidad familiares para los investigadores y cerré la puerta sin mirar atrás. El tribunal recuperó solo una parte de lo que se había llevado. La abuela no recuperó cada dólar, y mi fideicomiso de educación no pudo recuperar años de crecimiento perdido.
Aún así, regresó lo suficiente para asegurar su futuro. El préstamo comercial no autorizado desapareció de mi informe de crédito después de meses de disputas. El regalo de $100.000 finalmente se convirtió en mío sin condiciones. Pagué mis préstamos estudiantiles e invertí el resto a través de un asesor sin conexión familiar. Compré un pequeño condominio de 2 habitaciones con ventanas altas y una puerta principal que se cerraba con llave desde adentro porque yo lo elegí, no porque alguien quisiera contenerme. La primera noche, Daphne y yo comimos comida para llevar en el suelo porque mis muebles no habían llegado. Ella levantó un vaso de papel y dijo, por las decisiones financieras aburridas. Lo aburrido se sentía hermoso. La abuela y yo reconstruimos nuestra relación lentamente. Al principio nos reuníamos en público. Compartía los extractos de cuenta y nunca más usó el secretismo como protección. Comenzó a hablar en talleres comunitarios sobre el abuso financiero de personas mayores, siempre admitiendo su propio fracaso en actuar a tiempo. Dijo que el amor la había hecho vulnerable a la negación y la negación había hecho a otras personas vulnerables al daño. Yo también cambié. Antes creía que los límites eran discursos que convencían a la gente de tratarte mejor. Ahora sé que los límites son decisiones sobre lo que sucede cuando no lo hacen. Dejé de discutir con los parientes que exigían una reconciliación. Dejé de medir mi bondad por la cantidad de incomodidad que podía absorber sin quejarme. Un año después del fallo, Rachel y Daphne me ayudaron a crear un pequeño fondo de educación para adultos que se recuperan de la manipulación financiera por parte de familiares. Lo llamamos puerta abierta, no porque todas las puertas deban permanecer abiertas, sino porque todos merecen la capacidad de elegir cuándo irse. El fondo ofrecía reparación de crédito, asesoramiento, referencias legales y educación financiera. Contribuí con parte del regalo de la abuela, y ella lo igualó a través de su fideicomiso. La primera beneficiaria fue una mujer cuya hermana había abierto cuentas a su nombre. Cuando alquiló un apartamento sin un cofirmante, entendí que el cheque se había vuelto más grande que el dinero y más grande que la venganza. La gente pregunta si me arrepiento de haber testificado. Mi respuesta es no. Pero no porque disfrutara viendo a mi familia enfrentar las consecuencias. Lamento los años en que confundí el silencio con la amabilidad y el cumplimiento con la paz. Lamento cada vez que los ayudé a evitar una consecuencia que podría haber detenido el siguiente daño. Decir la verdad llegó tarde, pero llegó antes de que arruinaran otro futuro. Ethan escribió 2 veces desde el centro. La primera carta culpaba a papá. La segunda culpaba a la presión y a su adicción al riesgo. Ninguna mencionaba a sus víctimas. Kevin preguntó a través de un abogado si podría apoyar una liberación anticipada algún día. Me negué a hacer promesas. Amy envió una tarjeta de cumpleaños que decía, la familia debe perdonar. La guardé con los documentos del tribunal. El perdón, si alguna vez llegaba, no significaría acceso. En mi cumpleaños número 31, la abuela me entregó un sobre simple. Dentro no había un cheque. Era una copia de la nota que mi abuelo había colocado en mi fideicomiso de educación original, para Brooke, para que sus elecciones puedan pertenecerle. La enmarqué junto a mi escritorio. El cheque de $100.000 cambió mi vida, pero no como nadie esperaba. Mis padres vieron dinero que podían tomar. Ethan vio pruebas que necesitaba borrar. La abuela vio una forma de exponer un secreto. Yo vi un escape. Al final, se convirtió en la línea entre una vida donde mi familia definía la lealtad por mí y una vida donde yo la definía por mí misma. La verdadera lealtad no requiere entregar tu identidad, crédito, seguridad o futuro. El amor verdadero no restringe una puerta y lo llama protección. La rendición de cuentas no es crueldad simplemente porque las personas que la enfrentan comparten tu apellido. ¿Perdonarías a los parientes que usaron tu confianza como un arma? ¿O mantendrías la puerta cerrada permanentemente? ¿Y cuándo proteger a la familia se convierte en proteger el delito? Comparte tu respuesta en los comentarios. Si la decisión de Brooke te pareció justificada, comenta suficiente. Porque a veces la respuesta más fuerte no es destruir a las personas que te hirieron. Es negarse a dejar que controlen lo que sucede a continuación. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.